¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas? Estamos viendo cosas que realmente vienen sucediendo, ¿no? Y personajes que surgen donde, pues, en tantos sentidos, y ahora para los que vayan a salir seleccionados para las plazas del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, simple y llanamente surge este personaje. Y además que es alguien que obviamente el apellido Andrade a mí se me venía reflejando con este caso que se hizo muy popular y que fue un gran escándalo. Y se los dice a alguien que le caía muy bien Gloria Trevi, y cuando me enteré de ese escándalo, la mandé a silbar a la loma. En muchas cosas, y tenemos que entenderlo bien, en todas las familias no se mueven las personas de la misma manera y no tienen los mismos valores y los mismos principios, ni entre hermanos ni entre hermanas. Y yo lo vi con mis tíos, con mis tías, no porque ellos hayan sido delincuentes, pero en su manera de ser y de pensar y de que eran clasistas o son clasistas, que en muchas cosas que inclusive no ayudan a los demás, no tienen empatía. Así sucede en tantas familias. ¿Y cuáles de las familias de ustedes, amigos, amigas, se consideran ustedes con valores y principios? Tendrán un hermano, prima o primo, tías o tíos, que no tienen en esa escala de valores, ¿no? Para mí este es el caso de Andrade, que obviamente me enteré recientemente con respecto a que él es hermano, Eduardo Andrade es hermano de Sergio Andrade, quien manejara a Gloria Trevi, que efectivamente es un gran escándalo de una cosa que es bastante abominable y que en todos los sentidos vemos como en ese ambiente farandulero también las cosas se han venido precisamente manejando muchas personas con mentalidades degeneradas y además con esa función mental de no venir mostrando que les remuerde la conciencia. Esto se los vengo a informar, esto se los vengo a decir porque me llamó mucho el caso y sí tenemos que tomar en cuenta algo, que no todas las familias, todos los elementos de la familia son iguales, pero no por eso todos son iguales, los tenemos que atrapar en una burbuja de que todas son exactamente también con maneras delincuenciales. En el mundo de la política también es difícil que podamos sacar o estar sacando el pecho, metiendo las manos al fuego por muchos personajes. Y este es el caso, pero después de una investigación que llevé a cabo durante toda la mañana el día de hoy, no pude encontrar un dato que realmente aunara a Eduardo Andrade con su hermano Sergio. Vamos a verlo. Así es, amigos, amigas, o sea, es una historia realmente abominable todo esto, ¿no? Esta es una foto de las más recientes que se captó a Sergio Andrade, exmanejador de Gloria Trevi, y que se encuentra además sufriendo de varias afectaciones y se encuentra en España. Está Salinas de Gortari, Peña Nieto, Felipe Calderón, también Sergio Andrade. Imagínense ustedes, fíjense ustedes nada más el estado. Casi irreconocible, ¿no? Y como les platicaba en introducción, efectivamente es hermano de Eduardo Andrade. Eduardo Andrade, quien es precisamente alguien que se ha venido moviendo como en los aspectos jurídicos, fue procurador en los sexenios anteriores, diputado también en el PRI, y ahora ha venido sacando videos precisamente, además apoyando mucho en información con respecto a las maneras y las cosas que querían decidir en la Suprema Corte, que obviamente están alejadísimas de poder haber sido tomadas en cuenta formalmente porque estaban fuera de contexto, ¿no? Que la teología de la liberación hacía su presencia en México bajo la dirección del padre Enrique Marroquín. Una voz, ¿no? Además que así, escuchándola así impone, ¿no? Él hizo estos programas que además se llamaron México 68, allí en Canal 11, en esos periodos donde ya no venía fungiendo como diputado o teniendo algún puesto en el Poder Judicial. Dentro de estas cosas y causas, Sergio Andrade, ¿no? Ese término, mi antojo. ¿Y tú te lo creíste, Sergio? Sí. De cada una de ellas. Sí. Y más, ¿no? Como lucía en años más para acá, más recientes. En todos los récords judiciales en los que se llevó a cabo el caso, y aparte de todo, si quedara algo sin comentar, viene, yo creo que dentro de un año, porque la producción ha sido larga,
Lo quito porque es maldito si le pone uno más tiempo, amigos, amigas, pero así para que luzcan. Inclusive el doctor Andrade estuvo ahí junto a Monero Hernández en esos programas que se llaman El Chamuco y estuvo hablando así al respecto. De que va a proceder si la presidenta tiene un fuero especial, ¿no? Porque solo puede ser juzgada de ese modo. Y si eso no lo sabe la jueza, híjole. ¿Pero por qué lo hacen? Lo que tú decías, porque hay una consigna política, porque sienten afectados sus intereses, que no son propietarios de los cargos. Entonces, que sí cambia su situación jurídica, pues sí, y así cambian muchas veces las situaciones jurídicas de muchas personas, ¿no? El doctor Andrade, que se ha lanzado en la misión también de estar precisamente lanzando en su canal videos para estar informando precisamente de todos estos cochupos que quisieron llevar a cabo desde el Poder Judicial y la Suprema Corte, ¿no? Siempre se le ha visto y lo detecto, y no tengan la menor duda, lo detecto como una persona bastante apropiada, conocedora, y que no viene viéndose como una persona que tenga esos indicios de que sea alguien que esté guardando esqueletos en el closet, ¿no? Así lo estoy viendo. Las cosas y como las maneras, ¿no?, que se vienen conformando además durante este gobierno, que se viene haciendo este inédito proceso a la reforma al Poder Judicial y que obviamente esto lo conllevó y dirigió la batuta el presidente Andrés Manuel López Obrador ya para que las cuestiones se pudieran realizar y se pudiera lograr esta ley, porque ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Todos estos conductos, sabemos que hay tantos personajes que no han podido ser realmente detectadas o detectados, pero en sus maneras de actuar y en los hechos, ahí es donde cuando se viene notando que queda nada de ver, que no le están poniendo la carne al asador, o sea, todo el compromiso, también uno se queda pensando de parte de quién vienen siendo manipulados o manipuladas estos personajes en la política, ¿no? Mucho se viene viendo además con la presidenta Claudia Sheinbaum que las cosas se le están dando esa continuidad, pero también de ella no puede ser omnipresente, así como es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, para estar metida en la cabeza de todo mundo, ¿no? Y estar únicamente hablando y comunicándose y viéndose precisamente la única manera de corresponder a poder obtener una autoridad moral es precisamente conduciéndose cuando no se han visto que vienen inmiscuidas o inmiscuidos en actos de corrupción, en actos de descompromiso, en actos que precisamente también nos puedan alzar la ceja para decir, oye, esta persona no se ve preparada, ¿no? Estos no son los casos, incluyendo con el doctor Eduardo Andrade. Fíjense, ahí están, ¿no?, los dos hermanos. Eduardo Andrade, hermano de Sergio Andrade. Así se lee claramente en la nota, ¿no? ¿Quién es Eduardo Andrade? Quedó marcado en la historia del espectáculo de nuestro país al ser declarado culpable Sergio Andrade por el delito de corrupción de menores y encerrado en prisión. O sea, para él no hubo impunidad, ¿eh? Esto se tiene que subrayar pese a los puestos que tuvo en el Poder Judicial Eduardo Andrade. En eso se denotó que no venía teniendo ese apoyo, que no se brindó a la impunidad su hermano Eduardo. Esto fue por el delito de corrupción de menores y encerrado en prisión. Trata de blancas también se le señaló, al mismo tiempo que Gloria Trevi, pero él tiene un hermano alejado del entretenimiento, quien es Eduardo Andrade. Otra foto también de las más recientes, un poco más alejada de la que les acabo de enseñar al principio. Dice, es familia del exprocurador musical, exproductor musical, compartió texto de la opinión de la reforma judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador. La trayectoria de Eduardo Andrade, de acuerdo con la información publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, él nació en Coatzacoalcos. En tanto, su formación académica, que estudió en la UNAM, la carrera de Derecho, culminó sus estudios de doctorado en Ciencia Política también, ambos con mención honorífica. Actualmente trabaja como docente en la máxima casa de estudios donde imparte las materias de Ciencias Políticas, Sistemas Electorales y Política Comparada. Asimismo, el hermano de Sergio Andrade impartió clases en el Colegio de Veracruz. Eduardo Andrade no solo un académico, también es
reconocido escritor de libros publicados bajo el sello de la UNAM y de la Universidad de Oxford. No obstante, sus esfuerzos se centraron en la política y desde más de 40 años comenzó la incursión como diputado en 1976 para pertenecer al PRI. En 1994 al año 2000, el sexenio de Zedillo fue senador y presidió la mesa directiva del Senado, así como también la Comisión de Derechos Humanos. Apareció en diferentes programas de televisión como analista político y para dar entrevistas relacionadas a temas como reformas al sexenio de AMLO y más. Los cargos de políticos ocupó el hermano de Sergio Andrade, o sea, Eduardo Andrade, Procurador General de Justicia 1992 al 93, Subprocurador General de Justicia del extinto Distrito Federal en el 94, Diputado Federal del 2000 al 2003, Presidente del Congreso de Veracruz del 2010 al 2013, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz 2015 a 2018 y Director de Comunicación Social de la Secretaría del Trabajo sin año, o sea, no se tiene el año. Sus apariciones públicas fuera de entrevistas y ruedas de prensa acerca de la política en México son pocas. Ahora se ha dedicado a ser más activo en eso en su canal de ahí en YouTube. Pero el año pasado acudió al funeral de Talina Fernández. Dijo que estaba triste y que tuvo una amistad con ella y compartieron el Canal 8 hace 50 años y siempre fue una mujer llena de vida, brillante, bien preparada y fue pionera. Más de la información, precisamente es esto de la trayectoria de él, ¿no? Eduardo Andrade, el hermano oculto, entre comillas, de Sergio Andrade, que se convirtió en político. Y aquí más abajo dice, Eduardo Andrade Sánchez tuvo una faceta como locutor deportivo también en la televisión independiente de México a finales de los años 60 y más tarde en Televisa del 72 a 76. Sin embargo, la mayor parte de su trayectoria estuvo involucrado en la política, como diputado y senador, y además procurador, como ya les leí. Desempeñó como el Congreso de la Unión de Veracruz del 94 al 2000, etcétera, etcétera. Y además también, en mayo de 2022, estuvo en la presentación del libro Derecho Municipal en otros investigadores y docentes de la Facultad de Derecho y Criminología. Hacia 2018 tuvo algunas intervenciones en el programa Memoria 68 del Canal 11 y esto fue lo que escribió sobre el producto en su perfil de Facebook. Mencionó que dicha colaboración con el canal del Instituto Politécnico Nacional le despertó varios recuerdos de su época como locutor. Hacia el año 2006, Eduardo Andrade Sánchez se hizo acreedor al Premio Nacional de Periodismo por su programa En Análisis. Dicho reconocimiento fue entregado por el Club de Periodistas de México. Así como se veía, ¿no? Este es precisamente ese programa de México 68 donde regresó precisamente como comunicador, ¿no? Ahí se muestran varias de las imágenes y varios personajes que estuvieron inmiscuidos y recordando historias de cómo se vino conduciendo las Olimpiadas, así como la presencia de los papas en México. Ese es el Papa Pío XII. Este diario de Yucatán también manda esta nota. ¿Quién es Eduardo Andrade y qué relación tenía con Sergio Andrade? Dice, como es sabido la cultura popular, Sergio Andrade se le acusó de encabezar este clan de la trata de personas, además del abuso de varias menores de edad cuyos padres le entregaban al productor musical con la promesa de convertirlas en grandes estrellas, como Gloria Trevi. Aunque poco se sabe de qué vive y dónde está actualmente Sergio Andrade, esto ya se los mostré, tras quedar en libertad en 2007, también es cierto que hay poca información sobre su familia. Eduardo Andrade, de acuerdo con la información del Sistema de Información Legislativa, Justino Eduardo Andrade Sánchez, su nombre completo, actualmente es diputado por la 58ª legislatura en aquellos años, por el PRI, partido desde el cual ha llevado una amplia trayectoria política que en apariencia no se ha visto afectada por el escándalo, que protagonizó el hermano menor. Tiene 73 años y Sergio 66. Nacido en Veracruz, el 29 de julio de 1948, el hoy doctor en Ciencias Políticas inició desde muy joven su camino político de la mano del PRI,
cuando en 1995 trabajó como locutor en la estación XCRCN-AM y posteriormente se tituló como abogado de la UNAM. En su ficha informativa, Eduardo Andrade se destacan sus logros legislativos, así como la información académica que lo llevó a ejercer como profesor de Derecho Constitucional en los años 90 y principios del 2000, cuando el escándalo ya había alcanzado a su hermano Sergio Andrade. El político ya contaba con una amplia trayectoria en las filas del PRI, y aunque en alguna ocasión intentó renunciar al partido, el PRI no le aceptó la salida. Justamente en esos años también protagonizó algunos desencuentros, como el que quedó grabado en la mesa del panel encabezada por Joaquín López Dóriga. No, claro, sí, ya, por supuesto. Te pedí la palabra hace rato, Joaquín. Te pedí la palabra como en el Congreso. Un momento, aquí no me grites y además traes aliento alcohólico. No me digas cuántas veces te he olido el mismo aliento alcohólico, mi querido Joaquín. Vaya que con estos personajes, bueno. Su parte, Eduardo Andrade todavía es un político activo que quiere estar y está candidateado, él se candidateó para precisamente tener un puesto como ministro en la Suprema Corte. Él estuvo defendiendo además a Yasmín Esquivel, diciendo que no hay ninguna manera, ninguna posibilidad con ese escándalo donde la hicieron a un lado para que Yasmín Esquivel fuera candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense nada más qué caro también nos ha costado, ¿no? Porque además también Yasmín Esquivel yo siempre la he visto como una persona bastante profesional, ética, que sabe hablar, que no tiene aspavientos, pero en sus palabras se escucha su firmeza y su claridad, que eso es muy importante, ¿no? Es intocable, dice, porque no tiene facultades ninguna autoridad universitaria, tiene la facultad para invalidar un título. Así lo declaró Eduardo Andrade en la entrevista con Ciro Gómez Leiva. Las enfermedades de Sergio Andrade, fíjense ustedes nada más, que refirió esto, el exproductor musical también tendría un tipo de respiratorio que es el EPOC, que además es degenerativo, lo que significa que con el paso del tiempo se va agravando sin poder hacer nada al respecto. Sergio Andrade tiene una enfermedad pulmonar conocida como el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por lo que tendría que estar conectado a un tanque de oxígeno por las noches. La única enfermedad de Andrade confirmada es el síndrome de Guillain-Barré, misma que detectaron en el 2000 cuando se encontraba recluido. Sin embargo, habría iniciado con ella desde que él, Gloria Trevi y Mari Boquitas estaban refugiados en Brasil acusados de la corrupción hacia los menores, ¿no? Así se veía inclusive cosas que informaba Andrés Puentes, que él inclusive tuvo un centro de espectáculos aquí en el Estado de México, en Naucalpan, llamado Andy Bridges. Ahí tuve la oportunidad con mi primer grupo de participar en el 5º concurso nacional de nuevos valores de rock, organizado precisamente por el Círculo Nacional de Periodistas, encabezado por los hermanos Castelazo, Arturo y Sergio y Luis. Gloria es una cínica, es una persona que forzosamente está involucrada en el asesinato de su hija y en que hayan desaparecido el cadáver y haberse quedado callada por tantos años, ¿no? Todo rodeado de escándalos de parte de esta gente, ¿no? Y dentro de todo, amigos, amigas, tenemos que estar viendo cómo tenemos que estar viendo las cosas siempre de manera separada. No todos en las mismas familias son iguales. En las familias hay elementos malos, hombres y mujeres. En las familias no podemos por eso estar satanizando a toda la familia. ¿Se le podría culpar por la distinta crianza a los padres y a las madres? Por supuesto que sí, porque también eso es una realidad. Pero de ahí a venir señalando, porque no hay en ningún medio ninguna atribución de complicidad de Eduardo Andrade con su hermano Sergio Andrade y este clan, eso créanme, y se los vuelvo a repetir, me pasé investigando toda la mañana y no se encuentra nada. Así es que voy a seguir subiendo cuando se preste el asunto, cuando vea igualmente para un short como los he venido subiendo, que son 2, con parte de las cosas que también le funcionan bastante bien a la gente para aprender de cómo se mueven las cosas y cómo se debe uno de enterar de las cosas que se deben de mover y cómo se deben de aplicar en el Poder Judicial. Y Eduardo Andrade, vaya,
que nos ha venido ayudando. Gracias, amigos, amigas, que estén ustedes y los suyos lo mejor posible. Nos vemos por aquí a la siguiente. Bueno, me parece que la reacción hoy en la mañana de la señora presidenta fue muy justificada, conteniendo esa indignación que uno siente cuando escucha a un mexicano querer que sea invadido nuestro país. Pues solo puede tener esas dos reacciones que ella mostró. Por un lado pensar, bueno, esto es verdaderamente ridículo, pero por otro lado, el que constituya realmente un acto de traición a la patria, porque en ese sentido, pues lo que está ocurriendo, déjenme ver porque estoy viendo aquí una señal. Ah, perfecto, gracias, me estaban dando alguna indicación. Creo que es que nos han pedido, gracias, nos han pedido, déjenme decirle a mi esposa que me ayuda muchísimo, luego no quiere que la escuchen cuando me da algún coacheo. Un día la voy a invitar a que me acompañe porque es una abogada muy sólidamente